Vamos a Mateo, hermanos, capítulo 7. Vamos a continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte. Y en esta ocasión vamos a concentrarnos el día de hoy, hermanos, en el versículo 6. Mateo capítulo 7. Y la meditación del día de hoy, hermanos, va a estar solamente en el versículo 6. Y esperamos que podamos entender, hermanos, este texto, podamos llevar a nuestro corazón la enseñanza de este versículo. Nuestro texto dice, hermanos, de la siguiente manera. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este texto, hermanos, lo tienen ahí en la pantalla y parece que es un pasaje difícil porque a primera vista parece que está demandando que el mensaje del Señor Jesucristo es algo completamente exclusivo, lo cual realmente es opuesto a la enseñanza del Nuevo Testamento que nos habla de dar el mensaje a todas las personas. También, de alguna forma, en los versículos anteriores lo que estuvimos estudiando es acerca de no juzgar, y luego este versículo 6 de alguna manera como que nos desencaja un poco porque dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y nos hace pensar, bueno, ¿qué está diciendo aquí el Señor? ¿Por qué está utilizando este tipo de lenguaje y de qué se está hablando en este pasaje? Bueno, vamos a ver, hermanos, el día de hoy diferentes formas o diferentes ángulos de donde vamos a ver este pasaje para que podamos de esa manera entenderlo y ver qué es lo que nos está diciendo el texto. En primer lugar, hermanos, quiero dar una explicación de este versículo en el uso histórico. Es decir, quiero hablar acerca de cómo este versículo fue usado en los primeros siglos. Y este versículo fue usado de dos maneras contrarias en los primeros siglos del cristianismo. Ahora, hay gente que, por ejemplo, me dice a mí, es que el Señor estableció la iglesia católica. No, hermanos, el Señor no estableció la iglesia católica. La primera iglesia que el Señor Jesucristo fundó fue la iglesia que se llamó la iglesia de Jerusalén. Esa iglesia estuvo en un lugar llamado Jerusalén y no tiene un nombre aparte de eso. Eso era sencillamente la iglesia de los hermanos que estaban en Jerusalén, y nosotros le llamamos iglesia cristiana, y de ahí vienen, podemos nosotros decir, los cristianos. Pero tenemos que entender, hermanos, que en la historia estos cristianos se han ido dividiendo de muchas maneras, ¿no? Y hoy tenemos en nuestro día cristianos que se hacen llamar metodistas, y otros que son pentecosteses, y otros que son presbiterianos y bautistas y de diferentes tipos. Pero todo inició con una iglesia que fue la iglesia de Jerusalén. Ahora, en el tiempo, hermanos, en los primeros siglos, si ustedes ven el Nuevo Testamento, ustedes van a darse cuenta que Pablo batalló todo el tiempo, todo su ministerio, con cristianos que eran judíos, que querían que los gentiles, es decir, los que no eran judíos, se hicieran judíos para poder ser cristianos. Voy a repetir esta idea porque es algo que, si usted no ha leído el Nuevo Testamento, a lo mejor no está familiarizado con ello, pero cuando usted lee el Nuevo Testamento se va a dar cuenta que continuamente había gente con la cual Pablo batallaba, que eran creyentes, creían en Jesucristo, pero eran judíos, y ellos creían que creer en Cristo era solamente algo extra traído a su religión. Y entonces ellos, estos judíos cristianos, querían que los gentiles, los que no eran judíos, si querían ser cristianos, guardaran el Shabbat, el día de reposo, usaran las filacterias que ellos se ponían en los brazos, las filacterias que se ponían en la frente, se vistieran como los judíos, se circuncidaran si no eran circuncidados, y cumplieran con todo esto para poder ser cristianos. Y Pablo
en el Nuevo Testamento les explica, no tienen que hacer eso. Todos esos ritos que se hicieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento antes de la venida del Señor Jesucristo eran para anunciar a Jesús. Ahora que ya tenemos a Jesucristo, ya no necesitamos esos ritos. Sin embargo, estos judíos cristianos con los que tanto batalló Pablo, utilizaron este versículo, hermanos, para decir, si ustedes no se circuncidan y ustedes no se hacen judíos, entonces el mensaje no es para ustedes. Ahora, Juan 3:16, ¿cómo dice, hermanos? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto no dice para que todo aquel que se circuncida y cumple con el Shabbat y cumple con todas las leyes del Antiguo Testamento no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto no dice eso. El texto no dice que tengamos que cumplir con todos los requisitos, con todo lo que los judíos hacían en el Antiguo Testamento para poder ser salvos. El texto dice para que todo aquel que cree, la salvación está en Jesucristo. Entonces, este versículo, hermanos, que estamos viendo, fue utilizado negativamente en el primer siglo por judíos para hacerle a los creyentes o que querían ser cristianos, hacerles el requisito de que tenían que hacerse judíos como ellos. La segunda manera como se utilizó históricamente este texto, hermanos, las primeras iglesias lo utilizaban para guardar a la iglesia del pecado y de la corrupción. En el primer siglo tenemos que entender que las iglesias eran como una isla de pureza en medio de un océano de maldad. Y entonces tenían que guardar a la iglesia de las ideas exteriores, pero también tenían que guardar a la iglesia dentro de sí misma para que no vinieran ideas dentro de la iglesia que fueran contrarias a la palabra de Dios. Este versículo lo utilizaban, hermanos, específicamente cuando tenían la Santa Cena. Cuando se reunían las iglesias para tomar la Santa Cena, utilizaban este texto y decían ellos, las cosas santas son para los santos. No echéis las perlas delante de los cerdos. Este hombre llamado Teodoreto, que fue un teólogo de Antioquía, él decía, una de las frases que él decía es, mis misterios son míos y de mi pueblo, y él decía que ninguno de los que están preparándose para llegar a ser miembros, ni de los oyentes, es decir, los que han venido a la reunión porque tienen interés en el evangelio, pero aún no son cristianos, ni de los incrédulos, ni de los herejes, permanezcan aquí cuando ellos iban a tomar la Santa Cena. La Santa Cena, de acuerdo primero a los Corintios capítulo 11, hermanos, es cuando nos reunimos como iglesia para partir el pan y tomar jugo de uva, que el pan representa el cuerpo de Cristo y el jugo de uva representa la sangre de Cristo. En el primer siglo, ellos decían, si tú no eres un creyente, si tú no estás en comunión con la iglesia, si tú eres solamente un visitante, tú no puedes participar de esta cena, porque esto es solamente para los creyentes. En 1 Corintios capítulo 11, cuando habla acerca de la cena, dice Pablo, cuando os reunís como iglesia. Y ciertamente Pablo establece que esa comunión o esa cena del Señor, el partimiento de ese pan y el tomar de ese jugo es solamente para los creyentes que están en comunión. Este versículo entonces, hermanos, que estoy estudiando, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, se utilizaba para decir, si tú no eres alguien que está en comunión con la iglesia, si tú no eres alguien que ha sido bautizado y está caminando con el Señor, tú no debes de participar de esta cena porque lo estarías haciendo indignamente. Y ellos le llamaban a esto, hermanos,
el vallar la mesa, el resguardar la mesa, como diciendo, esto solamente es para los creyentes que están en comunión. Ahora piensen en una cosa, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo tomó esta cena, ustedes recuerdan, esto lo hizo la noche antes de que Él fuera entregado, una noche antes de que Él fuera llevado a un juicio injusto, y esa noche antes Él se reunió solamente con los 12 apóstoles. ¿Recuerdan eso? Había más creyentes. Para ese momento había más gente que conocía del Señor Jesucristo, pero solamente lo hizo con aquellos hermanos con los que tenía comunión. Y de esa manera, como el Señor solamente lo hizo con esa gente que tenía comunión con Él, que andaban caminando con Él, en el primer siglo, en los primeros siglos del Evangelio, las iglesias, hermanos, resguardaban de esta manera la cena del Señor, diciendo, esto no es para que cualquiera lo tome, porque el que come y participa del pan y participa del jugo de uva, que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, y lo hace injustamente, juicio come y bebe para sí. Y esas son las palabras que Pablo dice en el capítulo 11 de Primera de los Corintios. Cuando él dice, si alguien toma de este pan o bebe de esta copa indignamente, juicio come y bebe para sí. Entonces, este versículo, hermanos, se utilizaba para resguardar esta práctica. Hay un libro muy antiguo, hermanos, que se llama la Didache, bueno, se pronuncia Didache, lo tenemos ahora en español y se pone como Didache, y es un libro muy, muy antiguo, que este libro, hermanos, no es un libro de la Biblia, es un libro que se tiene de el tiempo, tal vez de los primeros libros que se hicieron en cuanto al orden en la iglesia. No es un libro de la Biblia, aclaro. Es un libro, vamos a decir, que habla de normas, de las cosas, de las prácticas en la iglesia. Y en este libro que, como dice ahí, la enseñanza de los apóstoles, dice este libro que nadie coma o beba de la Santa Cena, excepto los bautizados en el nombre del Señor, porque en relación con esto el Señor ha dicho, no deis lo santo a los perros. Era la manera como se utilizaba este versículo. Estoy hablando del uso del versículo históricamente, diciendo, nadie más debe de participar si no es alguien que es miembro de la iglesia. Un teólogo también historiador que escribió en latín, y él hablaba de las iglesias herejes de su tiempo, de aquellos que enseñaban doctrinas contrarias a la Biblia, y él decía que cuando ellos hacían que todo mundo, porque en estas iglesias herejes, a diferencia de las iglesias cristianas, ellos invitaban al que estuviera ahí a que pudiera tomar el pan y tomara del jugo de uva, no importaba de dónde venía, no importaba quién era, no sabía ni qué persona entraba, pero si él quería podía participar. Y este historiador decía, echarán a los perros lo que es santo, y las perlas, aunque él dice, aunque ciertamente no son auténticas, porque no enseñaban la Biblia, enseñaban herejías, a los cerdos. Entonces, este versículo, hermanos, que estamos viendo, Mateo 7:6, se usaba históricamente con el propósito de resguardar, podemos decir, la santidad de la iglesia, especialmente la cena del Señor, el cuidado de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Para que no se infiltraran ideas falsas, para que la gente supiera muy bien, la gente de afuera supiera muy bien quiénes son los cristianos y pudieran ver su vida como una vida ejemplar. Y esto me hace pensar, hermanos, que tú y yo, los que estamos aquí en esta mañana, no importa si tienes 8 años, 10 años de edad, no importa si tienes 60 años, si tienes 20 años, si tú eres miembro de esta iglesia, si tú eres alguien que vienes aquí, que estás participando, vive una vida de acuerdo a la palabra, para que cuando la gente te vea, pueda decir, los que van a esa iglesia, es gente que sí es gente buena, es gente que ama a Dios. ¿Entienden lo que digo? No des un mal testimonio para que la gente diga, no, pues esa iglesia, no, ¿para qué voy a ir? No,
el pastor es un ladrón, y luego la gente que va ahí son bien mal hablados, y luego esos que van ahí dicen que hacen trabajo, y cuando uno los contrata para el trabajo ni hace nada, se quedan con el dinero. Porque si tú haces eso, vas a hablar mal de nosotros y vas a hacer que la gente hable mal también de nuestro Dios, ¿no? Porque no solamente la gente nos critica, la gente va a criticar también al Dios en el que creemos. ¿Y sabes qué? Si tú no vives de acuerdo a la palabra de Dios, alejas a la gente de Dios, porque la gente dice, pues para vivir así como tú vives, mejor me quedo como estoy. Entonces, nos hace pensar, hermanos, cuando pensamos en las primeras iglesias, cómo ellos resguardaban las cosas de Dios, las cosas santas, cómo ellos las resguardaban, debemos resguardarlo también nosotros para que la gente pueda ver nuestro testimonio. Bueno, esta fue la forma histórica como se usaba este versículo. Ahora, en segundo lugar, hermanos, déjenme ver algo que yo le titulé así, el principio de la inmisibilidad. Ahora, esta palabra, hermanos, no es una palabra muy común. Esta palabra no es algo que nosotros veamos todo el tiempo y hablemos todo el tiempo. El texto dice, nuevamente nuestro versículo dice, no deis lo santo a los perros. Fíjense lo que está diciendo, no des algo que es santo a un perro. Y luego dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No, o sea, el principio, hermanos, de la inmisibilidad quiere decir que hay cosas, hermanos, que no se pueden mezclar. Por ejemplo, mamás, cuando ustedes, primero les voy a hablar de cosas que sí se pueden mezclar, ¿ok? Para que entendamos lo que estoy diciendo. Cuando ustedes guisan, ¿verdad? Cande, cuando, me imagino que a lo mejor hace unos tamales muy ricos o a lo mejor un mole de olla, no sé. Me imagino que debe tener muy buena mano para guisar, ¿verdad? Yulisa, cuando guisas, tomas sal, ¿verdad? Y la sal se pone en la comida. ¿Y qué sucede? La sal con la comida, el pollo o el adobo, lo que tengan, se mezcla perfectamente, ¿sí? Igual, Ale, si te haces un chocolate, un chocomil, bueno, no sé aquí cómo se llama, no hay chocomil, ¿verdad? ¿O sí? Chocolate en polvo. Tomas leche y le pones una cucharada de chocolate y luego le das vuelta, ¿y qué pasa? La leche con el chocolate se mezclan y se hace una mezcla homogénea donde todo se mezcla, ¿no? O a lo mejor si no lo podemos hacer con la cuchara, lo echamos en una licuadora para que se bata muy bien y no queden grumos. Sin embargo, ¿qué pasa si ponemos agua y aceite? ¿Se pueden mezclar? No. El agua y el aceite, por más que le demos vuelta, por más que nosotros lo pongamos en una licuadora, no se pueden mezclar. Este es el principio, hermanos, de la inmisibilidad, que hay cosas que no se pueden mezclar. Hay cosas que por más que intentemos no podemos mezclar. El pecado no tiene nada que ver con la santidad. Segunda a los Corintios, hermanos, capítulo 6, versículo 14. Fíjense lo que dice este texto. Primero, dice un principio de inmisibilidad, o sea, no se puede mezclar. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Me imagino que esta mañana está con nosotros Jonathan, ¿no? Jonathan, si tú crees en Jesucristo, si tú eres un hijo de Dios, cuando llegue el tiempo de que tú busques a alguien para casarte, cuando llegue el tiempo de que tú busques a alguien para casarte, tiene que ser alguien que sea cristiana, tiene que ser una chica cristiana. Me van a decir a lo mejor algunos papás, ay hermano, no sea exagerado, qué exageración. No, hermanos, lo dice la Biblia. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque no hay una comunión de una persona incrédula con un creyente. Rápidamente, el domingo en la mañana a las 10:45, si tú eres creyente y si tú eres un creyente fiel, ¿dónde vas a querer estar?
aquí. Pero si tu novia no es creyente o tu esposa no es creyente, ¿dónde va a querer estar el domingo a las 10:45? Ustedes díganme. Durmiendo, paseando, vámonos a comer unas enchiladas o vamos a unos tamales y tú le vas a decir, no, es que vamos a la iglesia. No, ya fuiste a la iglesia, ya fuimos el domingo pasado. Ajá. Cuando tú llegues a tu casa en la tarde y abras tu Biblia y le digas, vamos a leer el capítulo 7, me interesó lo que el hermano hoy estuvo hablando y quiero leer un poquito más. Ay, pues ya escuchaste una predicación, mejor vamos a ver una película. ¿Te das cuenta? Cuando tengas a tus hijos y tú creyente le dices a tus hijos, es que vamos a ir a la iglesia, la mamá dice, no, mejor vamos a descansar. ¿Y sabes qué va a suceder? Que esa persona que no es creyente te va a sacar de la iglesia y tú ya no vas a regresar a la iglesia. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. A veces, hermanos, inclusive cuando hacemos un negocio con una persona que no es creyente, yo como creyente vamos a decir que ponemos capital y vamos a cortar árboles, ¿sale? Vamos a dedicarnos a cortar árboles, vamos a poner nuestra herramienta, vamos a poner nuestro dinero y cuando yo tenga el pago de eso, yo como creyente yo voy a decir, bueno, yo voy a dar el diezmo de lo que yo gané, porque Dios fue el que me dio la fuerza y esta herramienta Dios me la proveyó y acuérdate que la encontramos bien barata, pero mi compañero, mi amigo que no es creyente, con el cual yo hice ese negocio, ¿qué creen que va a decir? ¿Estás loco? ¿Cómo que vamos? O sea, si es nuestra ganancia. Yo voy a decirle, ¿sabes qué? El domingo yo no trabajo. Él me va a decir, pero el domingo es cuando hay más trabajo. Pero yo el domingo no trabajo porque yo voy a la iglesia. No, pues es que no me vas a dejar solo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Por qué dice el versículo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Y luego dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No puede haber justicia y injusticia al mismo tiempo. No pueden mezclarse. Y dice el texto, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Ese es el principio de la invisibilidad. Son dos cosas que no se pueden mezclar, hermanos. Y este versículo de no dar lo santo a los perros, de no lanzar las perlas a los cerdos, nos está diciendo claramente, hermanos, que lo santo no se puede mezclar con lo perverso. Somos, hermanos, creyentes e incrédulos de dos reinos distintos. Y los creyentes, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro soberano es Jesucristo, mientras que el incrédulo no ve a Jesucristo como su Rey. La palabra, hermanos, para santo, la palabra hebrea que se utiliza en el Antiguo Testamento para santo, es la palabra kadosh o kadosh. Y esta palabra kadosh, hermanos, significa apartado, significa ser consagrado, significa ser distinto. Porque Cristo está en nosotros, somos diferentes. Porque Cristo ha venido a nuestra vida, nos ha apartado del mundo. Porque Jesucristo ha venido a nosotros, nos ha consagrado para Él. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para perro es la palabra kuon, de donde viene la palabra can. Les llamamos así a los perros, ¿no? Los canes o canis en latín. Y es una palabra que se utiliza de un perro callejero, de un perro salvaje, de un perro que es capaz de agredir, un perro que tiene hábitos sucios. Y hay pasajes donde podemos ver esto, Lucas 16:21, 2 de Pedro 2:22. Y metafóricamente, hermanos, la palabra se utiliza en la Biblia para hablar de una persona que es mala, que es perversa, de alguien que es sexualmente inmoral, de alguien pervertido, de alguien perverso. En el Antiguo Testamento se utilizó la palabra perro para referirse a personas de carácter despreciable, en 2 de Samuel 16:9, por ejemplo. De hecho, hoy en día, hermanos, en México, en muchos lugares se usa la expresión cuando personas son muy violentas, decimos parecen perros. Cuando
Por ejemplo, una persona es una persona muy promiscua que anda metiéndose con todo el mundo, dicen, pues es que parece un perro, ¿no? O sea, de la actitud sucia de la persona. Es una expresión que habla acerca de eso. Y entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? No tiene relación, hermanos, lo santo con lo sucio. No tenemos por qué mezclarlo. No tiene que tener ninguna relación lo que es de Dios con lo que es del diablo. Hoy en día, hermanos, tristemente hay iglesias donde se permite de todo, donde no se predica nunca del pecado, donde la gente puede hacer lo que quiera y dejan que la gente, hermanos, haga lo que bien le parezca y que cada quien decida lo que es bueno y lo que es malo. Es triste que hay lugares donde, por ejemplo, los encargados de alabanza son gente que son profesionales de la música. Madi, ustedes pueden ver que es una excelente música, ¿no? Me refiero artísticamente, toca el cajón, toca el piano, canta muy bonito, pero no se dedica a hacerlo profesionalmente. Pero hay iglesias donde los músicos, los que tocan, los que cantan, son músicos profesionales, hermanos, pero no son creyentes. Hacen una coreografía, ¿no? Levantan las manos y gritan gloria a Dios y todo eso, pero ellos no son creyentes. Y no estoy hablando, hermanos, de algo que yo no sepa, ¿eh? O sea, yo sé porque a mí me han platicado, he sabido, hablé en una ocasión con una mamá que ella me dijo, mi hija es la que dirige la alabanza en tal iglesia y ahí canta y ella tiene una voz preciosa y tiene un don para los instrumentos, pero mi hija anda muy mal, me dijo, y se anda metiendo con no sé cuántas personas. No estoy hablando, hermanos, de algo que no sepa. Estoy hablando que hay gente que es profesional en las iglesias, tocando muy bonito, pero no son creyentes. Ahora, usted dígame, ¿eso cree usted que es correcto? ¿Podría yo poner un anuncio y decir, bueno, se solicitan músicos, hasta le vamos a pagar que toquen extraordinariamente? Pero ¿cómo va a alabar a Dios a alguien, hermanos, que no tiene a Cristo en su corazón? O sea, las notas las va a cantar perfectamente y va a ejecutar el instrumento perfectamente porque es un músico de carrera. Repito, Madi y yo que dirigimos la alabanza no somos músicos de carrera, o sea, tenemos habilidades musicales, pero no nos dedicamos 100% a la música. Yo no estoy los domingos entre semana cantando en algún lugar, ¿no? Tocando la guitarra. Pero sería correcto entonces que busquemos ese tipo de músicos y ellos sean los que dirijan la alabanza cuando ellos ni siquiera aman a Dios. Juzgue usted si eso es algo correcto. Como iglesias, hermanos, debemos de vivir para Dios y debe de haber una diferencia en nuestras vidas. No solamente aquí, sino también allá afuera. No se trata de cantar bonito solamente aquí, sino se trata de vivir para Cristo allá afuera y que la gente pueda ver nuestro testimonio, que estamos sirviendo a Dios. No somos un club social, hermanos. Esto no es un club. Somos hermanos y nos llevamos muy bien y nos queremos, pero no es un club social, es una iglesia. Y debemos de ser diferentes al mundo. Y por eso el texto dice, no des lo santo a los perros, no eches vuestras perlas delante de los cerdos. No mezclemos, hermanos, las cosas que no son de Dios con las cosas de Dios. Inclusive, hermanos, pensando en predicadores y pastores, vamos a procurar, hermanos, y yo espero un día espero en Dios, ¿verdad? Que ver aquí enfrente a Braden y ver enfrente a Pedro, ver enfrente a Werner, pero ¿saben una cosa? Que ustedes enseñen la palabra de Dios. No se trata de tener motivadores, gente, ¿verdad? Que habla y que dice y que grita y llora, y hace que la gente llore y que la gente, no se trata de tener ¿cómo se llaman estos conferencistas motivacionales, no? Muchas iglesias tienen eso.
Una persona que se para al frente, grita, llora, se mueve, les cuenta historias, la gente llora y todo, pero no están enseñando la Biblia. Nuevamente, venimos aquí, hermanos, a estudiar la palabra de Dios, porque lo que nos va a transformar no es la plática motivacional de una persona. Lo que nos va a transformar es el estudio y la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que debemos de buscar. Entonces, hermanos, no mezclemos lo que no es de Dios con las cosas de Dios. Tercera idea, hermanos. Este texto también nos habla, hermanos, de que debemos evitar acciones incongruentes o contrarias. Nuevamente, cuando pensamos en las palabras que está diciendo, vemos lo contrario que es lo santo con los perros, y vemos también lo contrario que es algo tan precioso como unas perlas para lanzarlo a un cerdo. De hecho, esta es una frase proverbial: el pendiente en el hocico de un cerdo. Hay un versículo, hermanos, en Proverbios 11:22 que dice así, vean ese texto: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Ahora, usted dígame si eso sería bonito, ver un zarcillo de oro. Imagínese un pendiente de oro en el hocico de un cerdo. Sí, yo viví por muchos años en la casa de mi abuelo, y mi abuelo tenía cerdos. Y los cerdos se mastican todo y se meten a la suciedad. De niños, hermanos, los bañábamos porque pues éramos niños, ¿no? Entonces ahí andábamos y cada quien tenía su puerco y lo lavábamos. ¿Sabe qué hacía el puerco después de que lo bañábamos? Sí sabe, ¿verdad? Lo que hacía. Se volvía a revolcar. Si otros puercos, disculpen por lo que voy a decir, pero si otros puercos hacían sus necesidades, este puerco masticaba eso. Y nosotros lo vimos. O sea, ahora imagínense una cosa tan preciosa como los aretes que tienen, ¿no, hermanas? De oro en el hocico de un cerdo. Bueno, es algo incongruente, es algo que no tiene relación. El cerdo, hermanos, es considerado la criatura más impía de todas. El animal más sucio en la Biblia, lo podemos ver. Es interesante que aunque muchos animales son mencionados en la Biblia, hermanos, y tienen cierto protagonismo, por ejemplo, la Biblia habla de un pez, ¿no?, que se tragó a Jonás. ¿Recuerdan la historia? En el libro de Jonás, la Biblia habla de un pez. La Biblia también habla, por ejemplo, de un león que mató Sansón. Ustedes recordarán la historia de que Sansón mató a un león. Es mencionado, por ejemplo, interesantemente, hermanos, es mencionado el asno o el burro como un animal que lo vemos haciendo cosas buenas. Por ejemplo, en Números capítulo 22, hermanos, es mencionado, no voy a leer el pasaje, pero es mencionado un burro que le habla a Balaam y lo salva a Balaam, porque Balaam quiere ir a maldecir el pueblo de Dios, aun cuando Dios le ha dicho que no lo haga, porque le van a dar dinero, lo quiere hacer lo que está mal por dinero, y el burro, ¿verdad?, no lo deja pasar, y después le habla el burro. Luego sabemos también, de acuerdo a Marcos capítulo 11, de los versículos 12 en adelante, los versículos subsecuentes, que el burro, hermanos, fue el animal que montó el Señor Jesucristo cuando Él entró a Jerusalén. De hecho, hablando de animales, es interesante notar, hermanos, que el burro es el único animal que tiene una cruz en su lomo. Hay ciertos burros, no sé si lo han visto, no todos los burros, pero hay ciertos burros que tienen una cruz. Esto es algo que no es algo que le pinten, no crean que le pintan el pelo al burro, pero tiene una cruz en el lomo. Y si un burro de estos fue el que el Señor Jesucristo montó para entrar a Jerusalén, no lo sé, ¿verdad? Pero si fue un burro de estos, entonces el Señor Jesús entró montado sobre una cruz, salió de Jerusalén cargando una cruz,
y fue colgado en una cruz para morir en la cruz por nuestros pecados. Es interesante, ¿no?, que el burro tenga esas menciones cuando muchos de nosotros consideramos al burro como un animal. Yo hasta diría, pues es un animal que muchos lo menospreciamos, ¿no? Porque se utiliza, por ejemplo, en nuestro ámbito para hablar de alguien que es ignorante y no sabe, decimos, es un burro, ¿no? Pero interesantemente en la Biblia lo vemos haciendo cosas buenas. Sin embargo, hermanos, así como hablo de los burros, el cerdo, hermanos, es el único animal que se menciona en la Biblia que es poseído por los demonios. En el capítulo 5 de Marcos, cuando la Biblia nos habla acerca de que Jesús va a liberar a un endemoniado gadareno que estaba poseído por muchos demonios, dice la Biblia, y cuando Jesús le pregunta ¿cuál es tu nombre? Y le dice Legión, porque somos muchos. Dice la Biblia que cuando él saca a los demonios, cuando Jesucristo saca a los demonios de ese endemoniado, los demonios le piden que lo envíe a los cerdos. Y dice la Biblia que había un hato de cerdos como de 2,000 cerdos, una cantidad tremenda. Y dice el versículo de Marcos 5:13, y luego Jesús les dio permiso a los demonios, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Este es el pasaje de la Biblia donde nos habla de cómo estos demonios, que eran muchísimos, poseyeron a 2,000 cerdos. O sea, ¿cuántos demonios tenía ese hombre? ¿No? O sea, con razón los discípulos estaban temerosos de ir a ver a un endemoniado. Bueno, cualquiera de nosotros, hermanos, ¿quién de nosotros quiere ir a buscar un endemoniado? Y esto me hace pensar, hermanos, al pensar en los cerdos sucios y cómo estos demonios los destrozan, me hace pensar en el dominio de Satanás en la vida de mucha gente. Usted ve en la Biblia cómo los demonios, en el caso de este endemoniado, habitaban en lugares sucios, en lugares feos, se iban a cementerios. Y cuando una persona, hermanos, anda mal, anda en las cosas del diablo, también vamos a ver eso, una vida sucia. Y no solamente una vida sucia moral, una vida sucia también en su vida sexual y en lo que hace, pero también su ambiente sucio, también su cuerpo sucio lleno de drogas, y también una destrucción. Y de la misma manera como estos cerdos, los demonios los llevan y se despeñan y se matan, o sea, porque no es mi tema el día de hoy hablar y dar toda una explicación acerca de esto, pero sí quiero que piensen en eso. Los demonios, ¿qué hacen? Toman a los cerdos y los llevan y los despeñan y los matan. Y de la misma manera yo he visto cómo el diablo, hermanos, cuando el diablo toma las vidas de la gente, hace que la vida de esa gente sea sucia, hace que esas personas sean sucias y hace que esas personas se destruyan y destruyan a otras personas. Y esto me hace pensar entonces, ¿quién tiene el control de tu vida? Si el control de tu vida lo tiene Dios, si el que controla tu vida es Dios, si el que controla tu vida es Jesucristo, tú vas a tener una vida limpia, tus pensamientos van a ser limpios, tus actitudes van a ser limpias y aún tu persona va a ser una persona limpia. Los vicios que tenías, el alcohol, el tabaco, las drogas, los vas a quitar de tu vida, tu cuerpo va a estar limpio y tu ambiente también, tú vas a querer que esté limpio. Y tú vas a guiar en orden a tu familia. Eso yo lo veo en el Nuevo Testamento, en la Biblia. ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién controla tu vida? Y aún podría yo preguntar, ¿es Dios o es un cerdo? Porque yo puedo pensar que también el diablo es un cerdo, no es un cochino. Es alguien que hace cosas, puras porquerías, ¿no? Puras maldades, puro destrozo. Volviendo a la imagen de los cerdos, ¿no? Como después de bañarnos iban al lodo asqueroso y decíamos nosotros, ¿por qué no? Y hasta traíamos un chicote para sacarlos y volvían a meterse ahí y ensuciarse. Y el diablo es lo que hace. Va a llenar tu vida de porquería, va a empuercar, si puedo utilizar la expresión, ¿me entienden? Va a llenar de porquería tu vida.
Y eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que evitar. Que nunca nuestra vida esté llena de suciedad. En el pasaje que estamos viendo en Marcos capítulo 5 es bonito como ver al Señor Jesucristo buscando a un endemoniado, a alguien que la gente, hermanos, huiría de ese endemoniado. Yendo a una región, fíjense, si para los judíos los cerdos eran animales tan sucios, por supuesto los judíos no tenían cerdos, los judíos no criaban cerdos, criaban ovejas, pero ellos no criaban cerdos. Nunca van a ver ustedes en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento que los judíos tenían hatos de cerdos, ellos tenían ovejas, tenían rebaños de ovejas. Pero si Jesús va a este lugar y hay tantos cerdos, es porque la gente que había en ese lugar no eran judíos, eran gentiles, era gente que no era judía. ¿Qué amor tiene el Señor que busca a la gente? Pero cuando el Señor busca a la gente, hermanos, la busca para transformar sus vidas, y eso tenemos que entenderlo. El Señor nos busca y sí tenemos que ir. Y a lo mejor, hermanos, yo les voy a decir, yo le he predicado a Cristo. De hecho, recuerdo perfectamente cuando una vez yendo a tocar puertas en México, en un lugar que fuimos a tocar puertas, el joven que le estaba hablando se estaba drogando. En otra ocasión le estuve hablando de Cristo a un muchacho que estaba bajo la influencia. En una ocasión, hermanos, fuimos a buscar a lo que llaman en México los niños de la calle. Y los niños de la calle les llevamos tacos y jugamos un partidito de fútbol y les hablamos de Cristo. Y esos niños, esos jovencitos de la calle, hermanos, en una mano ellos tenían lo que llaman la mona. La mona es un trapo que tiene tiner o tiene algún solvente, y en la otra mano tenía el taco. O sea, agarraban el taco que nosotros le daban una mordida al taco y estaban oliendo su mona, el tiner. ¿Qué estoy diciendo? Sí, hay que buscar a la gente perdida, pero una vez que esa gente es salva, no puede seguir viviendo como vivía, ¿me explico? No puede continuar así. Su vida tiene que ser transformada. Todos debemos de buscar a la gente que está perdida, pero para que ellos puedan transformar sus vidas y tener la salvación. Ahora, este texto también, hermanos, de no lanzar nuestras perlas a los puercos, me hace pensar que en muchas ocasiones, hermanos, no debemos discutir de temas teológicos con la gente que no quiere saber. O la gente que es necia, ¿no? Hay ocasiones que entramos nosotros a hablarle a una persona de Cristo y nos sale con pretextos y más cosas. Dice en Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Por lo tanto, una precaución que nos da es que no toda persona, hermanos, quiere escuchar nuestro mensaje. Y si va a ser nada más para discutir o para burlarse, pues mejor ahí nos detenemos. Porque lo que va a hacer es va a blasfemar y nos va a decir cosas tal vez ofensivas o que no va a tener sentido. Y en cuarto lugar, hermanos, este texto es la contraparte, es el equilibrio de juzgar. La semana pasada hablamos de que no debemos juzgar, ¿se acuerdan? Y cuando ahora en este texto nos dice que no lancemos lo santo a los perros ni echemos nuestras perlas delante de los cerdos, nos lleva a entender, hermanos, que nuevamente hay ocasiones donde sí tenemos que juzgar. Y donde tenemos, hermanos, o sea, no debemos juzgar, ya lo explicamos la semana pasada, pero hay ocasiones donde nosotros tenemos que juzgar y darnos cuenta que algo no concuerda con las cosas de Dios para evitarlo. Por ejemplo, Pablo advierte en Filipenses 3:2 y dice, guardaos de los perros. Fíjense lo que dice Pablo en este texto. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Y de qué está hablando? De gente, hermanos, que enseña doctrinas falsas.
Todos ustedes, hermanos, tienen en su mano, a lo mejor hasta ahorita mismo, una cosa como esta, ¿no? Un teléfono. Y ahí ustedes buscan YouTube y buscan predicaciones, prédicas, pastores, ¿qué palabra les gusta? Es más, el mismo pasaje de hoy, Mateo 7:6, y a lo mejor van a encontrar 20 personas o más hablando del tema. Y a lo mejor decimos, bueno, como voy a estar trabajando y quiero escuchar algo que sea bueno, pues voy a poner este mensaje. Pero cuidado con lo que escuchamos, porque no todo lo que escuchamos es bíblico, ni todo lo que oímos es algo correcto. Entonces tenemos que juzgar atentamente, ¿me explico? Y si en algún momento vemos a un, dice este texto, perro, a un mal obrero, a un mutilador de cuerpo, a una persona que lo que se va a pasar diciendo son críticas y atacando y diciendo una serie de cosas, o alguien que va a denigrar la enseñanza de Cristo, no debemos de escucharlo, debemos de guardarnos de eso. La Biblia se refiere a los perros como a los que están afuera, a los que aman y practican la mentira. Apocalipsis capítulo 22:15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ahora, ¿por qué la Biblia nos dice entonces, no des lo santo a los perros, ni eches las perlas delante de los puercos en este contexto? Porque tal vez un día, hermanos, escuchen bien, espero que no suceda pronto, pero tal vez un día alguien de nuestra congregación esté haciendo mal y tengamos como iglesia que disciplinarlo. Disciplinarlo significa que le quitamos la membresía de la iglesia, que esa persona no la consideramos miembro de la iglesia por su vida, por su comportamiento, porque está viviendo mal. Y nosotros, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, decimos, después de que ya hablamos con él, el pastor habló con él, dijo, deja de hacer eso que estás haciendo, deja de vivir de esa manera, insiste. Y luego vamos con un grupo de creyentes y hablamos con esa persona, insiste haciendo lo malo, y luego lo exponemos y le decimos, hermanos, es que esa persona no puede ser miembro de nuestra iglesia cuando está haciendo estas cosas que son tan malas, tan perversas. Y cuando esa persona, fíjense a veces lo que ha pasado, y les estoy hablando de experiencia, cuando a esa persona le decimos es que estás mal, él va a decirnos a lo mejor, no, ustedes son unos hipócritas porque me están juzgando. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 7 que no deben juzgar, ustedes están mal. ¿Sí se dan cuenta cómo a veces la gente cambia la cosa? Se defiende, ¿no? O sea, yo le estoy diciendo, tú debes de vivir como Cristo nos enseña y estás mal, el que está mal es tú. Y él me dice, no, el que está mal eres tú porque me estás juzgando. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Por qué me juzgas? Ah, bueno, hermanos, aquí es donde entra el texto de Mateo capítulo 7:6. No debemos de defendernos, porque no tiene nada que ver lo que es santo con las actividades de un perro, de un animal sucio. No tenemos que poner nosotros las perlas en la boca de un cerdo. No tenemos, hermanos, nosotros que mezclar dos cosas que no tienen nada que ver. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, hermanos, nuestras vidas tienen que ser transformadas. Y no puedo usar ese versículo para decir, es que el pastor no me puede decir nada, es que nadie me puede decir nada porque me están juzgando. No, hermano, yo si creo en Jesucristo tengo que ser distinto. Miren, hermanos, la gente a veces dice, es que Dios me ama así como yo estoy. Yo he escuchado mucho esta frase, es que Dios me ama así como yo estoy, siendo pecador. Déjeme decirle que Dios le ama y Dios me ama a pesar de ser pecador. O sea, a veces cuando la gente dice Dios me ama así como estoy, da como la idea de que Dios quiere que sigamos así. No. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, o sea, a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no nos ama por ser pecadores, ¿o sí? O sea, el motivo por que Dios nos ama es porque soy pecador. Ah, bueno, pues entonces voy a seguir siendo pecador para que Dios me ame más. No, Dios me ama a pesar de que soy pecador. Y cuando yo creo en Jesucristo, ¿qué quiere Dios? Él quiere transformarme, ¿no es cierto? Una de las razones por las que Él viene a mi vida, primero Él me da vida eterna, pero Él quiere transformarme. Él quiere que yo sea diferente. Es más, segunda a los Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciendo el texto? Si alguno cree en Cristo, es una nueva persona. Yo ya no soy la persona que yo era antes. Si yo antes era un vicioso, era un mujeriego, era un mal hablado, robaba, transaba a la gente, hacía todo tipo de cosas que estaban mal, cuando yo creo en Cristo, yo soy una nueva persona. Ya no soy un mujeriego, ya no soy un borracho, ya no ando en las drogas, ya no ando transando a la gente, porque ahora yo soy una nueva criatura. Y ahora yo voy a la iglesia, ahora yo leo la Biblia, ahora yo oro, ahora yo ofrendo a Dios, ahora yo hablo de Cristo a las personas, porque Él me ha transformado, soy una nueva persona. Y no puedo tomar Mateo 7 del 1 al 5 para decir, nadie me va a juzgar y yo soy como yo soy y nadie me tiene que decir que cambie. No, hermanos, tenemos que cambiar. Ahora, hermano, yo quiero que pienses en esto. Tal vez tú has cambiado en muchas cosas, pero te voy a decir una cosa, todavía te falta mucho para llegar al nivel de santidad que Dios quiere de ti, ¿no es cierto? ¿O tú crees que ya estás en ese nivel? No, tú y yo tenemos que seguir cambiando. A lo mejor yo puedo decir, yo no tomo, no ando con mujeres, no me drogo, no digo malas palabras, no engaño a los demás, soy honesto, y puedo hablar de muchas cualidades, pero todavía me faltan muchas más. Tengo que ser más paciente, tengo que ser más trabajador en las cosas de Dios, tengo que ser más consagrado, tengo que tener más cuidado de mi familia que busca a Dios. ¿Me explico? Hay más áreas donde seguir creciendo. A lo mejor, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, yo ya cambié en todo eso, pero ahora yo puedo, a lo mejor, empezar a dirigir las reuniones de la iglesia o aprender un instrumento. Quiero alabar a Dios también. Quiero aprender cómo enseñar, cómo predicar. Quiero meterme a un seminario para aprender la palabra de Dios. Es decir, dar más pasos. Voy a invitar más personas a la iglesia, voy a traer más gente. Es un caminar de seguir creciendo y seguir creciendo, dice la Biblia, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Pero para llegar a la estatura de Cristo, hermanos, pues estamos ¿de qué tamaño? Estamos de este tamañito. Y aunque ya cambiamos en muchas cosas, tenemos que seguir cambiando. Entonces, no dar lo santo a los perros, no echar las perlas a los cerdos, hermanos, significa que no me voy a defender y no voy a decir, es que nadie me puede decir que estoy mal. Voy a aceptar la exhortación, voy a aceptar la reprensión, voy a aceptar cuando alguien, hermano, me venga y me diga con la Biblia, ¿sabes qué, hermano? Puedes hacer esto mejor. Y lo voy a agradecer. Y le voy a decir al hermano, muchas gracias porque me estás enseñando con la palabra y esto me está ayudando a crecer, porque veo que me amas. Dice la Biblia, hermanos, que son mejores las heridas de aquel que ama. Es mejor la reprensión manifestada que el amor oculto. Cuando nosotros amamos a una persona y le decimos, oye, tienes que cambiar esto, mira, puedes mejorar en estas áreas, y eso yo lo acepto porque viene de la palabra de Dios, y no me defiendo ni digo, tú no me tienes que decir a mí nada. Así que, hermanos, terminando esta mañana, nuestro versículo, recuerda que hay cosas que no puedes mezclar. Así como el aceite y el agua no se pueden mezclar, no trates de mezclar lo que es santo con lo que es maligno y es del diablo. No te unas en yugo desigual, porque no va a haber ninguna comunión y vas a terminar teniendo unos problemones y a lo mejor hasta vas a terminar divorciándote. Evita acciones que sean incongruentes.
Cuando tú le llevas la palabra de Dios a alguien, esa persona está discutiendo y no te escucha y está en un plan altanero, que Dios te dé la sabiduría para decir, ok, no voy a discutir más, está bien. Y acepta la reprensión. Y acepta, hermano, la exhortación. Y no digas, es que nadie me puede juzgar. Porque, hermanos, estamos para vivir para nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y los cerdos no van a apreciar las perlas, ¿o sí? No van a apreciar el oro, no van a apreciar nada. Hay gente que los creyentes, hermanos, cuando escuchan la palabra de Dios se gozan y la aprecian y la atesoran y la guardan. Pero aquella persona que no es importante para ellos, ¿qué piensan? Nada más viniste a perder el tiempo, ¿verdad? Estuviste ahí 1 hora y cuarto nada más perdiendo tu tiempo, porque no saben el valor que tiene la palabra de Dios. Vamos a vivir, hermanos, para nuestro Dios.